en esta computadora y bueno, hoy es la clase del 24 de, ¿qué estamos? Febrero, es Día de la Bandera. Bueno, muy bien, vamos a empezar. Creo que ya no los hacen hacer nada en el Día de la Bandera, ¿no? Sus escuelitas en las primarias, ¿no? Ya no. Ya no. No, nada más el himno en las mañanas. Nada más, ya no los mandan a hacer en cartulina su bandera y les toca la de la federalista. ¿Ah, no? Sí, también eso Ah, lo. bueno, qué bueno, eso me tocó a mí. No me acuerdo cuál bandera me tocó, pero hasta el de la Virgen de Guadalupe, por ahí hace. Sí, Pero bueno, cierto, y la de la Trinidad y quién sabe qué tantas. no les voy a mostrar mi ateísmo desde ahorita. Vamos a empezar entonces, ya habíamos empezado la clase pasada y empezamos con aspectos básicos de la materia, del curso de genética microbiana. Muy bien, ya hablamos de la herencia, ya vimos quién es el padre de la herencia, de las leyes de la herencia, Gregorio Mendel. Importante, si no lo recuerdan, busquen algo de él. Y hablamos de las teorías de la evolución. Y esto se los comenté y fíjense, la clase pasada les hice una demostración de cómo creemos saber qué es la teoría de la evolución y no lo sabemos. Hay estudios reales, este es del 27 de septiembre del 2020, en donde la mitad de los universitarios no conoce la teoría de la evolución de Darwin. Y yo les podría apostar 20 pesos a que el otro 50% no la entiende bien. Entonces, por eso es muy importante, fue importante que lo abordáramos. Hablamos la clase pasada de las diferentes teorías de la evolución. Entonces, ya no las vamos a abordar. Ya vimos que existen por lo menos, mencionamos 4, el creacionismo, la generación espontánea, hablamos de la Lamarck y hablamos de la teoría de Darwin. Darwin-Wallace es importante. Wallace fue el otro. A los que les interese mucho esto, hay historias bien fascinantes y hay personas que las cuentan mucho mejor que yo sobre cómo es que Darwin se decidió hacerlo. Pero bueno, no nos vamos a desviar por ese lado. Ahora, ya les dejé la primera tarea, una línea cronológica con los descubrimientos relacionados con los ácidos nucleicos, particularmente el DNA. Entonces, esto debe de incluir quién descubrió los ácidos nucleicos, quién descubrió las bases nitrogenadas, etcétera, etcétera. Ya hablaron sus compañeras del principio transformante también, quién refinó el principio transformante, las leyes de Chargaff, quién es Chargaff, hasta que lleguemos a W y C, que es Watson y Crick. ¿Sí? Ya llegando a Watson y Crick, pueden poner algo más, en el 54 pasó otra cosa, en el 55, o sea, básicamente estamos hablando de descubrimientos de 1890 y algo hasta 1955, más o menos. Hasta ahí, vamos a ver. En la clase que viene vamos a hablar con detalle de algunos de los experimentos importantes para nuestro curso, de todos estos, pero no nos vamos a gastar más. Vamos a empezar con qué es la genética. ¿Qué entendemos por genética? Es pues se puede definir como la ciencia que estudia, o bueno, sí, una rama de la ciencia que estudia los caracteres hereditarios, así como, pues sí, más o menos, bueno, más que nada los caracteres hereditarios, basándose en el estudio del DNA de los diversos organismos. No entra tanto hasta allá. Muy bien, Ángel, gracias. Miren, vamos a definir, esta es una definición que obtuve. La genética es una ciencia de la herencia, como dijo su compañero. Por eso era importante definir herencia, que es la carga genética que contenemos todos los organismos biológicos. Se ocupa de las propiedades físicas y químicas del material hereditario, cómo se transmite de una generación a la siguiente y cómo la información que contiene se expresa durante el desarrollo del individuo. Aquí me voy a detener un poco porque esta parte es muy importante para mí, bueno, para el curso, pero me importa mucho que la entiendan. Entonces, la ciencia es la herencia de la genética. Esto es, cómo pasamos la información genética de una persona, de nuestros ancestros a nosotros y de nosotros a nuestra descendencia. Se ocupa de las propiedades físicas y químicas. Entonces, esta es la primera parte del curso que vamos a abordar, del material hereditario. Es bien importante
que no quedemos que el material hereditario solamente es DNA. No. ¿De qué está hecho el virus que nos tiene a todos ahorita en este tipo de clases? De RNA. Entonces, si tenemos una definición más completa, como la que está aquí, el material hereditario podría ser DNA o RNA. E incluso el DNA puede ser de cadena sencilla, el RNA puede ser de cadena sencilla o de cadena doble o de polaridad negativa o polaridad positiva. Todo eso, yo espero que al final de este curso lo puedan entender. ¿Qué más? El cómo se transmite, cómo pasa, ¿no? O sea, no nos vamos a meter en la parte clásica de cómo un carácter dominante y un carácter recesivo, pero sí me interesa que se acuerden de esos conocimientos de Mendel, que es un carácter dominante, que es un carácter recesivo, que es un alelo. Eso lo vamos a abordar también, ¿sí? Entonces, esto es del parte del cómo se transmite de una generación a la siguiente y cómo la información que contiene se expresa. Aquí viene la otra gran parte de nuestro curso. Cómo esta información que se pasa y que tiene propiedades físicas y químicas y que se pasa a la descendencia y viene de los ancestros, se expresa, ¿sí?, para el desarrollo de un individuo. Aquí yo me atrevería a poner se expresa o no se expresa, porque tenemos mucho material genético que no se expresa, pero que está con nosotros, con las bacterias, con las arqueas, con las levaduras, con todos. ¿Okay? Entonces, esto es básicamente la definición de genética. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden parar. Si voy muy rápido, lo mismo. Me van diciendo si voy rápido, me regreso o qué hago. A ver, ¿qué es un individuo? Porque aquí hablamos de individuo, ¿no? ¿Qué es un individuo? En este caso podría ser cualquier ser vivo que contenga información en forma de DNA o RNA. A ver, ahí te voy a debatir un poco, Iván, gracias. ¿Vivo? O sea, ¿un virus no entraría en la parte de individuo? Sí. Pues sí, sí entraría. Entonces utiliza otra palabra que no sea organismo vivo para integrar tu definición de individuo. Cualquier conjunto de... Ah, no, es que no sé cómo expresarlo en realidad. Ok. A ver, ¿alguien más? La definición de Iván estaba bien hasta que dijo organismo vivo. Podría ser cualquier, cualquier ente biológico que contenga RNA o DNA. Ok, muy bien. Perfecto. ¿Quién habló? Porque no aparece tu nombre. Soy Santiago Vargas. Santiago, sí, es que hay un poco de esta cosa que no me deja ver nombres y otro que sí. Muy bien, gracias, Santiago. Efectivamente, podemos cambiar, y es muy inteligente hacerlo, el concepto de organismo vivo con un ente biológico, porque ya un ente biológico es un concepto más amplio y que incluye y evita los debates de que si un virus está vivo o no. Un virus también es un individuo. Y si está vivo o no, no lo vamos a debatir aquí. Pero el ente biológico abarca virus, bacterias, arqueas, eucariotes, ¿sí? Y virus de todos estos diferentes. Entonces, ejemplos, pues, puede ser desde un humano, un elefante, una ballena, hasta un micoplasma, un Escherichia coli, un estafilococo, un Thermophagus, el que ustedes quieran, ¿sí? Un Saccharomyces, lo que ustedes quieran, ese sería un individuo. Este sería un individuo. Ahora, para este curso se llama genética microbiana. Y como se los dije en la clase pasada, nos vamos a enfocar principalmente en bacterias. ¿Quiere decir eso que lo que aprendamos aquí no me va a servir para entender la biología de un eucariote como ustedes? ¿Qué opinan? Sí nos ayudaría un poco porque a final de cuentas parte del material genético pues, que poseemos también proviene de origen viral y bacteriano. Ok, ¿alguien más? Gracias, Iván. Pues yo creo que sí se podría relacionar al menos algunas partes, que algunos procesos o algunas eh, condiciones sean bastante similares. A lo mejor solo sería como extrapolar unas con otras. O también que nos sirva como fundamento o conocer ciertos términos, también nos ayudaría. Ok, muy bien.
Muchas gracias, Lourdes y Ángel. Lourdes, ¿Lulú está bien o Lourdes? Sí, está bien. Ok, bueno, gracias a Lulú y a Ángel. Ok. ¿Qué es el antropocentrismo? Van a decir, ¿y por qué este profesor de genética me habla de cosas que no son del libro de genética? ¿Qué es antropocentrismo? A ver, vamos a dejar que alguien más participe. Es Es, cuando el ser humano es considerado como pues, como el centro de todo. Ok, muy bien. ¿Qué sería un ejemplo de antropocentrismo? Tenemos a un humano aquí. Esto me ayuda a quitar el estrés, ¿no? Entonces tenemos a un humano. Puede ser hombre o mujer, no importa. No vamos a hacer, somos diferencias. Es un humano. Y para el humano, en el antropocentrismo, todo gira alrededor de él. Todo. Todo está hecho para satisfacer sus necesidades, su importancia. Somos el centro, según algunos humanos, de la creación. Somos muy importantes, tan relevantes que todo lo demás no importa. No importa si nos estamos acabando esta tierra. No importa los demás organismos mientras yo, como humano, sea el centro. ¿Sí? Pensar que todo se debe para nuestro placer, nuestro beneficio, nuestro... todo lo demás no importa, solo los humanos importamos. Y eso es antropocentrismo, centrar todo en el humano, que somos el centro más importante para los que creen en la creación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cosas, incluso en cosas inanimadas, el antropocentrismo se muestra desde incluso decir mi papá, mi carro, y a veces concedemos características de humano a cosas, como a nuestro perro. Mira cómo habla, mira cómo hace esto. Hablamos de cosas como mis bacterias, cuando no son de nosotros. Vaya, ni un perro es de nosotros, ni un hijo, bueno, ustedes están muy jóvenes, pero ni un hijo es de nosotros. Lo cuidamos, pero no es de nosotros. Hablamos de mi tema, mi tesis, siempre es mi. Eso es antropocentrismo. Cuando estamos, ¿para qué les hablo de antropocentrismo? Cuando hablamos de cosas como esta, genética, DNA, RNA y todo, creemos que nos vamos a entender que somos especiales y somos diferentes de todo lo demás. ¿Por qué? Porque el antropocentrismo. Y eso es una de las cuestiones que nos ha llevado hasta donde estamos. No es cierto. No somos diferentes de una bacteria, no somos diferentes de una arquea, no somos diferentes de una levadura, no somos diferentes de una ballena, no somos diferentes de un delfín, de un dinosaurio que ya no existe, de un pollo, de un cerdo, de una vaca, no. Nuestro sistema biológico, los procesos son muy similares y en muchos casos iguales. Y esto lo vamos a ver en esta materia. Entonces, el que entendamos, Jacob Monod, que es lo vamos a ver hacia el final del curso, un premio Nobel que describió el operón de la lactosa, decía, si tú entiendes a una bacteria, puedes entender a un elefante. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, los procesos metabólicos que ya vieron en bioquímica microbiana, los procesos genéticos que van a ver aquí son iguales en una bacteria simple y que hacemos en el baño todos los días y que encontramos en cualquier lado, a los de un elefante, que es uno de los animales más grandes, o a uno de los animales más complejos, como es el humano, que somos animales también. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí nos diferencia de todos los demás animales de esta tierra y organismos? A ver, vamos a entrar a la filosofía. que tenemos la Razonamiento. capacidad del razonamiento, del pensar, puede ser. Eso es lo único. Y eso es, entre comillas, porque el pensar, hay demostración de que hay animales, muchos animales, que razonan, utilizan el intelecto para su beneficio, utilizan herramientas, utilizan estrategias, utilizan, etcétera, lo que ustedes quieran. Eso es razonar también. Entonces, la capacidad de pensar, de imaginar, de crear, de hacer cosas más allá de la que la biología nos permite como organismos vivos, eso sí, yo creo que es una de las características que sí nos diferencia de otros, ¿sí? Y también nos lleva a problemas. Entonces, si yo aprendo genética microbiana, me va a ayudar a entender
los procesos en muchos otros organismos, que son diferentes, sí, o sea, la transcripción, por hablar de uno, es un poco diferente entre una bacteria y mis células, pero nada más un poco. Lo único que la diferencia son las enzimas, pero el proceso en general que van a aprender aquí es el mismo en todos los organismos, arqueas, bacterias y eucariotas, los 3 dominios de la vida. Y los virus aprovechan las herramientas de todos estos para multiplicarse, ¿sí? Entonces, eso es algo que tiene que quedar muy claro. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Antropocentrismos aquí y en las prácticas, no. Si les van a hablar de protocolos, uno de los errores más comunes en las prácticas es, vamos a agarrar mis diluciones y las vamos, no, a ver, no son tus diluciones, son las diluciones. Vamos a agarrar a mis bacterias, no es mi bacteria, no es de nadie, es una bacteria y tú vas a trabajar con ella, tú vas a trabajar con una muestra, no son mis muestras, son las muestras. Quítense mucho eso, ese es un error que tenemos. Yo no voy a decir los mexicanos, yo creo que los humanos, porque es una cuestión de humanos, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Dicho el choro, vamos a seguirnos. En este momento, oh sorpresa, van a hacer ustedes un quiz. Se los voy a pegar en este momento. Me interesa saber qué tanto saben. Ustedes me dicen si se los pego aquí en el chat, ¿tienen posibilidades todos o se los pego en el Classroom? Entonces voy a hacer las dos cosas mejor. La voy a pegar aquí en el chat y lo voy a pegar en el Classroom para que lo puedan hacer. Les voy a dar, ¿qué será? Yo creo que 10 minutos. Si acaba alguien más, pues, es más, ni música les voy a poner para que no haya bronca de que se distraen. Entonces, lo voy a pegar en el Classroom, ya está pegado, y lo estoy pegando aquí. Entonces, es un quiz para saber qué tanto aprendieron de bioquímica y un poquito de bioquímica microbiana. Entonces, son 9:32, me dicen si alguien no lo puede abrir, y empiezo a contar el tiempo. De hecho, tengo aquí un cronómetro de gato. Entonces vamos a poner 10 minutos. Ya cuando suene esto, ya lo tenemos. Entonces, adelante, aquí estoy. Tienen el micrófono abierto, digo, no quiero que se estén copiando, no es una calificación que les vaya a contar, ¿vale? Sí, profe.
Bueno, creo que ya acabaron la mayoría, ¿verdad? Ya tengo Sí, 26. Ya profe, tengo pero 26. tengo una duda. En la parte donde dice mi nombre, bueno, el nombre, la boleta y el correo, Ajá. me parece como respuestas incorrectas. Sí, no, eso fue error mío, porque como está hecho Ah, como quiz. Sí, no se ok. preocupe. Como les Gracias. dije, este no es un cuestionario que valga para la calificación, simplemente que si lo presentan, pues ya tendrán una calificación determinada. Por ejemplo, aquí me faltan 5 de los que, no, 3 de los que están. Tengo 30 respuestas ahorita. Entonces, sí, no te apures, no, eso no. Lo mismo va a pasar en los exámenes. Sirve para, ay, no paré la grabación, se grabó todo el tiempo en silencio. Entonces van a tener que adelantar en el video todo esto, una disculpa. ¿Qué les decía? Esto me sirve para los exámenes. En los exámenes, por supuesto, si hay cosas que no estén bien estructuradas como pregunta o como calificación y les aparece como mal, yo siempre reviso los exámenes, entonces no hay problema. Si alguna cosa está mal, que le haya hecho mal yo o que resulta que su nombre está mal, pues no. Yo lo tomo en cuenta. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Bueno, ya solo me falta una persona, entonces mientras vamos, continuamos platicando. Les digo que no cerré el video, entonces van a tener que adelantar este intervalo de 10 minutos en el video, de modo, porque si no me va a tomar más tiempo yo en editarlo y no, nada más recorren la barrita en YouTube y ya lo encuentran o en el video. Muy bien, ¿qué les pareció el cuestionario? ¿Sienten que le atinaron a todo? Bueno, exceptuando el nombre. Estuvo bueno. Ok. Miren, a ver, ¿cuál es la pregunta que menos le atinaron los grupos radicales de las bases nitrogenadas? Esto es más difícil porque es algo que no tienen presente. No es algo que uno duerma con ello, lo aprendió en un momento y te queda en la memoria. No. Simplemente es conocimiento de ver qué tanto vamos a involucrar. ¿Cómo le llamas al ácido desoxirribonucleico? Estas 1, 2, 3 están bien, ADN o DNA. Pero DNA, RNA no, porque es ácido desoxirribonucleico. Entonces, esta persona sería DNA o ADN. Esta todos o la mayoría lo tuvieron bien, 30 de 32. Compuesto es una base nitrogenada y un azúcar, es un nucleósido. Ya cuando tiene un fosfato es un nucleótido. Aquí también 29 lo tuvieron bien. ¿Cuál es el azúcar del ácido desoxirribonucleico? Fíjense, la desoxirribosa. Sí, 30 bien, 2 no. ¿Cuál es el azúcar del ácido ribonucleico? Otra vez 30 bien, 2 no. Entonces esos dos, pónganse pilas. ¿Cómo se clasifican las bases nitrogenadas? Selecciona todas las que correspondan. Ahí está, aquí está mal. Entonces, a lo mejor está mal estructurada mi pregunta, fíjense. Este es un ejemplo claro de que está mal, ¿no? La clasificación tendría que ser en purinas y pirimidinas. Entonces aquí hay un error. No le hagan caso a esto. Tengo que repararlo para el siguiente semestre. En el quiz sí aparecía. Sí, aquí me aparece esto. Entonces, Creo que le tiene que poner ahí abajo donde dice, ajá. La flechita. entonces 27 pusieron, son dentro de las purinas, es adenina y guanina. Y 27 tuvieron bien adenina, 28 guanina. Los otros pusieron otras que no son. Entonces, chéquense esto también los que se equivocaron. Ahora, las pirimidinas son 3, citosina, timina y uracilo. Entonces, chequen. Yo me imagino que casi son los mismos. Estos 5, 6, 7 que tienen algo mal, pongan atención a la parte que vamos a dar de repaso en un minuto. ¿Qué grupos radicales? Esta es la que les decía que es la más difícil, ¿no? Hay grupos amino, no hay grupos fosfato en las bases nitrogenadas, pero sí hay grupos carbonilo, hidroxilo y ceto y carboxilo. Entonces, ya lo vamos a ver. Seleccione los componentes de cada una de las siguientes moléculas. Ácido desoxirribonucleico, pues esta la tuvieron todos bien. RNA, aquí 3 pusieron timina. Aquí ordense que la diferencia entre RNA y DNA es que el RNA no tiene timina, tiene uracilo en lugar de timina. Y pues en una proteína lo único que estaba ahí que contestaba era triptófano. Entonces 33 la tuvieron bien.
aunque por ahí pusieron varias, o sea, todos estos que pusieron 2, 3, como que se pusieron a ponerle que sí a todo, tengan mucho cuidado en esta parte. ¿Conoces el llamado dogma de la biología molecular? 26 me dicen que sí y 7 no. Muy bien, entonces estos 26 me van a ayudar a explicarle estos 7. Perfecto. ¿Qué es una convención? Solo 2 personas me dicen que sí y 15 que no. Si se dan cuenta, en esta clase, desde mi punto de vista, para hacer integrar una clase, no nada más es ver los temas de la materia, sino meterlos con conocimiento de todos los días. Entonces, la palabra convención es algo que utilizamos muchas veces y entonces no lo entendemos. Ya lo veremos también. La de las noticias, esto sí me va a tomar más tiempo, ¿no? Pero casi todo me imagino que es relacionado. Miren, aquí hay un interesante nacimiento de 2 mellizos con padres diferentes. Algunos dicen que no han encontrado noticias, un nuevo dinosaurio, la técnica de CRISPR, ninguna. Muy bien, a ver, casi todo, la mayoría son de SARS-CoV-2, que es obvio, que las ballenas y delfines pueden resistir el cáncer, los genes que regulan el daño del DNA, la propagación del tumor y el sistema inmunológico fueron seleccionados positivamente entre los cetáceos. También se descubrió que los cetáceos ganaban y perdían genes supresores de tumores de una taza. Yo no sé quién lo haya puesto y no lo voy a buscar, pero esto me suena que alguien lo encontró en el Google, lo copió y lo pegó. Porque si yo pregunto qué es un gen supresor, híjole, eso apenas lo vamos a entender. Y si ya lo saben, me va a dar mucho gusto, pero un gen supresor es un tema interesante que vamos a ver en el tema de mutagénesis. Muy bien, bueno. La intención de este quiz, como les dije, es que vieran, yo darme cuenta cómo está en general el grupo. Creo que la mayor parte la tienen entendida. Y vamos a retomar entonces la clase. Me voy a pasar a los temas de la clase. ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí. 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 Sí, profe. Perfecto. Muy bien, bueno, ya hicimos el quiz. Como quedamos, la tarea la van a hacer hasta Watson y Crick. Como saben ustedes, Watson y Crick fueron los que describieron, más bien hicieron una propuesta de la estructura del DNA. Esta es una de las historias más interesantes que creo existen en la ciencia, porque ellos no hicieron ningún experimento realmente, pero tuvieron el intelecto de poner muchas cosas juntas, incluso anteriores o que estaban ocurriendo en ese momento, para proponer una estructura. Se sorprenderán de saber que en su momento estos artículos no fueron páginas, no fueron los titulares de los periódicos en su momento. Tomó mucho tiempo. ¿Por qué? Por lo que dije, fue una propuesta de una estructura. Entonces causó revuelo entre la gente que estaba interesada en las estructuras de los ácidos nucleicos, o sea, en científicos. Pero en la gente común y corriente, no hubo ningún revuelo hasta muchos años después, que se fueron corroborando y se logró corroborar la importancia de la estructura y de las propuestas que hicieron Watson y Crick. Porque estos señores, pues sí, en el 53, en abril, propusieron la estructura, como dije, basados en muchos conocimientos que ustedes me van a poner en la línea del tiempo. Pero además, un mes después, en el 53, ellos publicaron un segundo artículo con la propuesta de las implicaciones que tiene el que la estructura sea una doble hélice y las implicaciones que tiene hacia la replicación del mismo, cómo la molécula se podría estar multiplicando, replicando es la palabra. Entonces, de ahí viene. Para los que les interese la historia y les interesen los chismes, Watson escribió un libro muy bueno, pero para los chismes. El punto de vista de Watson sobre cómo llegaron a esa estructura, y lo hace de una manera muy novelesca, muy dramatizada, muy criticada. Watson es un personaje muy interesante desde muchos diversos puntos de vista. ¿Por qué? Porque pues, tiene un intelecto increíble, lo tuvo, y es una persona muy grande, y tiene su parte buena y su parte mala. No hay personas completamente buenas ni personas completamente malas. Bueno, a lo mejor algunas muy, muy, muy malas, sino, pero todos estamos en el medio de los grises. Y este hombre tiene la mala característica de ser racista, ha hecho comentarios racistas inapropiados,
tanto que le han costado trabajo, fama, prestigio. O sea, todo lo que hizo a veces es mejor pensar las cosas socialmente, cómo vas a decirlos, y callarte, ¿no? Entonces, pero el libro que escribió es muy interesante, se llama La doble hélice. Cuando abran las bibliotecas y los que tengan acceso a la biblioteca Benjamin Franklin, yo les recomiendo ir a la Benjamin Franklin y buscar el tomo de la doble hélice que tienen en esa biblioteca. Si lo abren y lo leen al principio, se van a sorprender porque tiene la firma de Watson. Yo lo saqué una vez y me sorprendió muchísimo encontrar. Le dedicó el libro al que en ese entonces, en los 90s, era embajador en México y se lo regaló. Entonces, es una pieza interesante, ¿no? Entonces, está ahí en la biblioteca Benjamin Franklin, aquí en la Ciudad de México. Bueno, fuera de la anécdota, vamos a revisar la estructura del DNA. Se basaron también en otras cosas y aquí podremos entrar en la famosa polémica sobre Rosalind Franklin. Y sí es cierto, o sea, es claro que de no haber sido por la vista previa que tuvo James Watson de la fotografía, les hubiera costado más trabajo llegar a proponer esta estructura. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Ahí Crick y Watson tuvieron la astucia de proponer. Yo creo que muchos científicos, la parte importante que tienen es de proponer algo basado a veces en experimentos, a veces en suposiciones. Y en estos tiempos, en los 53, 60, mucha de la biología era propositiva, porque no había manera de hacer muchos experimentos. Entonces, y Rosalind Franklin y Wilkins, que eran los cristalógrafos, no tenían muy clara esa idea, ¿sí? Perdón, ya me pasé aquí. Pero bueno, quería yo ver si tenía las fotos de ellos. Entonces, ellos eran cristalógrafos, estaban tratando de determinar la estructura, pero no lo lograban porque es una estructura difícil de trabajar. Y lo vamos a ver en la parte química, ¿sí? Entonces, cuando vio la fotografía, entonces le vino a la mente todo lo que habían estado él y Crick trabajando. Y fue un punto clave para lograr proponer esta estructura, ¿no? Entonces, yo creo que la manera en que Watson lo explica es donde mete la polémica. Pero es claro que los 3 artículos, que es el que todo el mundo conoce, y otros 2 que publicaron en el mismo volumen de la revista, de ese año, de ese día, tienen que ver con la estructura del DNA. Primero aparece el de Watson y Crick, luego aparece el de Wilkins, y luego aparece el de Franklin. Aparecen los 3 en la misma revista y eso muchos no lo hacen notar. Entonces, y ahí muestran las fotografías famosas, ¿sí? Bueno, ¿cómo está compuesta la estructura de DNA? Ya lo comentaron ustedes, vamos a ver los componentes. Aquí la parte más importante, bueno, muchas cosas son importantes, pero aquí lo que me interesa mucho es que vean esto, la estructuración. Tenemos una estructura de doble hélice que si la desdoblamos, si nosotros desdoblamos esa doble hélice y la ponemos paralela, o sea, está toda enredada. Si la desdoblo y mantengo la estructura, voy a observar lo siguiente. 1, que las bases nitrogenadas están orientadas hacia el interior de la molécula. ¿A qué me refiero con esto? Permítanme. Aquí, vean, la estructura de la doble hélice tiene una afuera, que sería esto donde está mi cursor ahorita. Este es el afuera de la molécula. Y tiene una adentro, que sería la parte interna. Si lo quieren ver como una escalera, serían los escalones. ¿Sí? Esa es la parte interna de la molécula. Y la parte externa o superficial es esta. ¿Sí? Bueno, me regreso a la diapositiva que tenía antes. Ok. Entonces, hacia la parte interna de la molécula están orientadas las bases nitrogenadas, las cuales hacen interacciones débiles. Estas interacciones débiles, como ustedes ya saben, son puentes de hidrógeno entre una base púrica con una pirimídica, ¿sí? Entonces, todas las bases están orientadas hacia adentro. Hacia el exterior de la molécula y unidos a través de un enlace glucosídico, este es un enlace glucosídico, entre la base nitrogenada y el azúcar, que es la desoxirribosa, se encuentran justo las bases, el azúcar
Y uniendo cada una de estas partes se encuentra un enlace fosfodiéster entre un azúcar de uno de los nucleótidos con un azúcar de otro de los nucleótidos, ¿sí? Entonces, este es el enlace. Y esta estructura son enlaces covalentes. Estos sí son enlaces fuertes. Recuerden que los enlaces más fuertes son los enlaces covalentes. Entonces, estas partes son las que mantienen la estructura de la molécula. Todos estos son enlaces fosfodiéster. ¿Ok? Y esto, lo mismo que ocurre en una de las cadenas del DNA, ocurre en la otra. Vuelvo a lo mismo. El DNA está formado por dos cadenas. ¿Sí? Esta es la manera sencilla de ilustrar un dibujo del DNA. Entonces, una de las hebras, la continuidad de las hebras, aquí, que estoy señalando con mi lápiz, la mantienen el esqueleto de fosfatos. A esta parte se le conoce también como un esqueleto de fosfatos. Y no son otra cosa sino enlaces fosfodiéster entre una desoxirribosa con la desoxirribosa vecina. Este circulito representado aquí es el enlace fosfodiéster. Y lo mismo ocurre en la otra hebra. ¿Sí? Ahora, algo que se dieron cuenta Watson y Crick, y si ustedes han hecho este trabajo en biología, no sé si alcanzaron a tener biología aquí en la escuela, pero a veces hacían el modelo de la doble hélice, es que si ustedes ponen las cadenas con la misma orientación, y ahorita vamos a ver qué es eso, no puede estructurarse la doble hélice. ¿Qué es la orientación? A ver, dígame alguien. Si estoy haciendo mucho choro, me paran y lo explico, ¿eh? Ahorita vamos a tener nuestro break. La orientación es lo de, bueno, que recuerdo es como la dirección, o sea que, por ejemplo, va de 5 a 3 o algo así, creo que era lo que recuerdo. Ajá. Ok. A ver, vamos a hablar, déjame pasarme a otra cosa. Vamos a hablar de proteínas. En una proteína, ¿qué orientación tiene una proteína? Ustedes ya llevaron bioquímica, microbiana. ¿Qué es la orientación de una proteína? Aquí lo voy a poner abajo. ¿Qué es? ¿A qué me refiero cuando hablo de la orientación en una proteína? A ver, la proteína está formada por aminoácidos, ¿no? Que están unidos por un enlace, peptídico, que es un enlace covalente entre un carbono y un nitrógeno. Entonces, yo puedo tener muchos aminoácidos. Cada una de estas se representa un aminoácido. ¿Sí? ¿Qué orientación tiene una proteína? ¿Qué hay en el extremo que tengo ahorita mi cursor y qué hay en el otro extremo? Un amino terminal y un carboxilo. Exactamente. Un amino y un carboxilo. Exactamente. Entonces, en una proteína, la orientación me la están dando los grupos funcionales que forman esa molécula. En el caso de una proteína, tengo un extremo amino, y se le llama así porque hay un grupo amino en ese extremo, y en el otro extremo, el contrario, está el extremo carboxilo, que se llama así porque hay un grupo carboxilo. Muy bien. Ahora, esto es en proteínas, pero nosotros estamos con ácidos nucleicos. Ahí. En un ácido nucleico, ¿quién me va a dar la orientación? La orientación también me la van a dar los grupos funcionales. Ahora, tenemos grupos funcionales en la base nitrogenada. Ahí. Quiero dibujar. Ok. Perdonen, es que esta cosa se me cambia. Ok. Las bases nitrogenadas tienen grupos radicales, pero a mí no me interesan esos ahorita. Olvídenlos. Vamos a revisar la estructura del azúcar. En este caso se llama desoxirribosa. Vamos a empezar por el nombre. ¿Por qué se llama desoxirribosa? Porque voy a dibujar aquí una ribosa completa, una ribosa.
Me va a quedar bien fea, pero bueno, aguanten conmigo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Si este fuera la ribosa, nada más, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, este el carbono 4 y este el carbono 5. Como ustedes saben, los azúcares, los carbohidratos pueden ciclizarse a través de interacciones entre sus hidroxilos con otras moléculas. Ok, eso es lo que tenemos aquí, esto es un oxígeno. Entonces, si esta es la ribosa, lo que yo voy a tener de grupos radicales sería un grupo hidroxilo aquí, un grupo hidroxilo aquí, otro grupo hidroxilo aquí, ¿sí? Y bueno, me parece que aquí también tendría un hidroxilo, pero vamos a dejar estos nada más. Ahora, en la desoxirribosa, esta es la ribosa otra vez, les repito. En la desoxirribosa, aquí ya voy a usar la molécula que está aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Como su nombre lo dice, la desoxirribosa en el extremo, en la posición 2, ya no tiene un hidroxilo, sino tiene un hidrógeno. Entonces, desoxirribosa. Le quitaron un oxígeno, desoxirribosa. ¿Sí? Primera anotación. Entonces, el azúcar del DNA es desoxirribosa. El del RNA es ribosa. Entonces, en el RNA vamos a ver que el azúcar sí contiene este grupo hidroxilo, mientras que en el DNA contiene un hidrógeno en esa posición. Ahora, yo les hablé de posiciones de carbonos como 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué aquí tienen 1', 2', 3', 4', 5'? Van. ¿Por qué? Porque los átomos de las bases nitrogenadas se cuentan como 1, 2, 3, o sea, a secas. Sí, está bien. Y, Perfecto. y cuando está unido al azúcar, cambia, la numeración del azúcar cambia 1', 2'. Estás bien, pero nada más dame una razón fundamental en química para hacer eso. Sí, tienes razón. Los carbonos de esta son los que se van a numerar como 1, 2, 3, 4, 5, 6, así. Y los de la molécula secundaria, escucha lo que dije, se van a contar como 1', 2', 3', 4', 5'. ¿Por qué? ¿Por qué no los primos son los de acá y los normales son los de acá? ¿Por qué? Porque la molécula principal es la base. Exactamente. Porque la molécula principal en esta estructura, en esta molécula, son las bases. Entonces, las bases son las que se van a contar como 1, 2, 3, 4, ta. Y la molécula que está unida, que tiene una naturaleza química diferente, este es un azúcar y este es una base nitrogenada, no se le van a dar, como no es parte de la misma, no es una base nitrogenada también, se le debe de dar un número. Se conserva el número, pero se le pone la posición prima. ¿Sí? Entonces, 1', 2', 3'. ¿Sí? Muy bien. Gracias. ¿Quién participó? Santiago. Gracias, Santiago. ¿Sí queda claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, déjenme borrar esto. Ok, perfecto. Entonces, si ya entendimos eso, ahora veamos en el azúcar, en la posición 1', está unida la base nitrogenada. En la posición 3' es donde se forma el enlace fosfodiéster. ¿Sí? Este es el enlace fosfodiéster que les platiqué que mantiene la estabilidad de la molécula. ¿Sí? Entonces, en el extremo, en el carbono 3'. En el carbono 4' no hay una molécula interactuando. Y luego en el extremo, en el carbono 5', este carbono está unido con un grupo fosfato. Aquí no hay enlace fosfodiéster, pero aquí se puede formar un enlace fosfodiéster. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las posiciones importantes
para recordar en los ácidos nucleicos la posición 5' y la posición 3'. Y todo este rollo empezó hablando de la orientación de la molécula. Entonces, una de las hebras del DNA, si lo separamos, o si fuera RNA, va a tener un extremo 5', que es donde está un grupo fosfato, y al final de la hebra, síganla, vamos a tener un extremo 3' OH. Entonces, igual que en las proteínas, los grupos radicales me están dando la polaridad de las moléculas. Extremo 5', extremo 3'. Y esto aplica para los dos ácidos nucleicos que conocemos, DNA y RNA. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, antes de tomar nuestro pequeño descanso, yo empecé hablando de la estructura de la molécula, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos a regresarnos a esta parte, a esta. Noten que una de las hebras de la doble hélice tiene su grupo 5' en este lado y el 3' de este lado. La cadena complementaria, así se le llama a esta hebra, la cadena complementaria tiene una orientación inversa o antiparalela, es la palabra. El paralelismo lo dan la orientación de la molécula y en este caso, en la parte superior de mi dibujo tengo 3' y 5'. Como les dije hace rato, no pueden estar de forma paralela, 5', porque la estructura no queda. No embonan para formar los puentes de hidrógeno que se ven aquí y que también le dan estabilidad a la molécula. ¿Sí? Entonces tiene que quedar invertida para que puedan formar y enlazarse y estructurarse. ¿Sí? Entonces, propiedades de la estructura del DNA formado por dos cadenas de ácidos nucleicos antiparalelos. ¿Quién da el paralelismo o quién da la orientación? Los grupos radicales, extremo 5' y extremo 3'. Hace mucho tiempo la maestra Marta Esteva, que es una maestra de aquí de la academia muy apreciada, mandó a hacer estos, y esto es verdad, ¿no? No sé si lo alcancen a ver. ¿Y cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es 5', 3', porque los ácidos nucleicos siempre están en esa posición, 5' a 3'. Y vamos a entender que el 5' a 3' tiene que ver mucho con los procesos biológicos que ocurren en ustedes, en una ballena, en una foca, en una levadura, en una bacteria y en una arquea. Todos tenemos ácidos nucleicos en esta tierra de nosotros. Y todos tenemos ácidos nucleicos que tienen todos la misma orientación. No hay ninguna diferencia, no hay ningún ser especial por tener un ácido nucleico diferente, no. Todos somos iguales. Todos estamos estructurados por ácidos nucleicos que contenemos en nuestras células que tienen la misma orientación. ¿Sí? Desde la bacteria más simple, el organismo más simple, desde los virus hasta las ballenas, nosotros, lo que ustedes quieran. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a tomar el descanso. Voy a pausar ahora sí. Les enseñaba ¿no? Este es unos marcadores de libros. Y bueno, cuando era presencial, solíamos regalárselos al final del curso a algunos profesores. Y pues bueno, esta fue idea de la maestra Marta Esteva, que también es profesora del curso. Entonces, no sé si ustedes conocen a Mafalda, si no, le pueden preguntar a sus papás, pero esta chiquita de aquí se llama Libertad. Y aquí escogí un texto de Jacob Monod, Francis Jacob, de Monod, perdón, de Jacques Monod, que es lo que les decía, si entendemos un elefante, si entendemos una bacteria, como Escherichia coli, entendemos un elefante, con lo que aprendemos aquí. Entonces vamos a continuar con la clase, igual si tienen alguna duda, ya saben que me pueden interrumpir. Esto es parte de su tarea, sin embargo, me importa mucho que en la parte de cómo los antecedentes para que Watson y Crick llegaran a esto,
los dieron Erwin Chargaff. Esto lo vamos a revisar en la siguiente clase con su tarea ya hecha. Y también se basaron en las evidencias de Griffith, del principio transformante, de estos personajes que deben, estos tres experimentos, más bien los descubrimientos de estos tres personajes, de Chargaff, de Griffith, de Avery, MacLeod y McCarthy, les deben de quedar muy claros para entender distintos procesos que vamos a ver en nuestro curso. Avery, MacLeod y McCarthy definieron precisamente cuál era la molécula involucrada en la herencia. ¿Sí? Las evidencias de Griffith señalaban, pero no se definía quién era, y ellos sí lo hicieron. Tristemente, a Avery no le dieron el premio Nobel, que yo creo que se lo debieron dar, pero no. Ya sabemos que eso es una cuestión muy diferente. También tienen que quedarnos claro las evidencias de Martha Chase y de Alfred Hershey para definir la estructura de quién es la molécula de la herencia. Aquí es algo importante. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tantas evidencias y tanto que se les pide? Porque antes de que se supiera que el DNA era la molécula de la herencia, se pensaba que eran las proteínas. Se pensaba que eran alguna otra estructura, alguna otra cosa. Entonces, el llegar a definir, les digo, Watson y Crick definieron la estructura, pero todavía para definir que el DNA era la molécula de la herencia, llevó muchos experimentos que involucraron a todas estas personas que les estoy diciendo. Entonces, no fue tan sencillo, ¿no? Estos son los que debería yo de mover. Este es el otro paper, fíjense, 2 papers, misma fecha que el de Watson y Crick, abril 25 de 1953. Y en este caso, este es el presentado por Wilkins y este es el presentado por, este es Stokes y Wilkins y este es el de Rosalind Franklin. Esta es la famosa fotografía 51, de donde la que vio Watson y le dio la idea de que podría ser una doble hélice. ¿Sí? Se fijan en el trabajo de Wilkins, de Franklin, es mucho mejor en cuanto a fotografía. Vean la definición que tiene, ¿sí? que el de Wilkins, que es está re fea, pero bueno. Ahora, ¿por qué le dieron el Nobel a Wilkins? Porque Rosalind Franklin murió de cáncer antes de que les otorgaran el premio Nobel. Entonces no se dan los premios Nobel de forma póstuma. ¿Por qué? Porque pues el que hizo esto así es y ya, no hay más. La Fundación Nobel es una fundación privada, no es una fundación pública como la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Es una fundación privada que se ayuda de científicos para determinar quiénes ganan esos premios. Y tienen entre sus estatutos no otorgarlo de forma póstuma, es decir, a personas que ya murieron. Por eso es una de las razones y fuera de otras cosas, ¿no? Entonces, ok. Este es el otro paper que les dije que salió, el otro artículo que salió más o menos un mes después, en mayo 30 del mismo año, en la revista Nature, otra vez de Watson y Crick. Y vean, aquí ellos vuelven a abordar la estructura de su DNA, lo que dijimos, que las bases están hacia el centro de la molécula, seguidas del azúcar, enlace glucosídico aquí, y todos estos tabiques, si lo quieren ver así, o escalones de la escalera, se mantienen unidos por los esqueletos de fosfato, por los grupos fosfato, haciendo enlaces fosfodiéster. En este lado, fíjense, ellos proponían cómo interactuaban la adenina y la timina, formando los puentes de hidrógeno con sus grupos radicales. Y en ese entonces, si buscan el artículo original, ellos proponen que la guanina y la citosina también forman solo 2 puentes de hidrógeno. Y esto sabemos actualmente que no es verdad. Otra vez, esto fue una postulación, no hicieron experimentos, simplemente fue razonarlo y publicarlo. Ok. Esta parte se les preguntó en el quiz, en el cuestionario que hicieron. Tenemos otra vez el azúcar, la desoxirribosa, unida en el carbono 1' a la base nitrogenada. Si este grupo radical en la posición 2' es un hidroxilo, entonces el azúcar es ribosa. Si es un hidrógeno, entonces la molécula es desoxirribosa. Y esto da el carácter de la molécula, ARN o RNA o ADN o DNA. ¿Sí?
Ahora, en el extremo 5' tenemos unido entonces, en el carbono, perdón, 5' del azúcar, está unido por enlace fosfodiéster los grupos fosfato. Aquí me voy a detener un poco y me voy a poner a dibujar otra vez. Déjenme ver más dónde aparece mi... Ay, acá estás. Ok. ¿Cuántos enlaces, cuántos grupos fosfato hay aquí? 1, 2, 3. Cada uno de estos grupos fosfatos están unidos por un enlace fosfodiéster, ¿sí? Fósforo. Este es un enlace éster, para que se acuerden. ¿Sí? Estos son los enlaces éster de sus clases de química. Ahora, si este es un nucleótido, bueno, ya me pasé al nucleótido. Los nucleócidos, perdón, ya lo vieron ustedes, es la base nitrogenada unida al azúcar, ¿ok? Ese es el nucleócido. Si a ese nucleócido se le adiciona uno o más grupos fosfato, entonces ahora se llama nucleótido, ¿sí? Si tiene un solo grupo fosfato, es un nucleótido monofosfato. Por ejemplo, adenosín monofosfato, ¿sí? Si tiene 2 grupos fosfato, entonces da un nucleótido difosfato, adenosín difosfato. Si tiene 3 grupos fosfato, se le llamará nucleócido trifosfato, adenosín trifosfato, y cada uno timidín trifosfato, guanosín trifosfato, citosín trifosfato, uranil trifosfato, uridín trifosfato, perdón, ¿sí? Ahora viene la pregunta para ustedes. ¿Qué nombres tienen cada uno de estos grupos fosfato? Porque tienen un nombre, y en química estoy seguro que se los explicaron. Ya no les podemos poner 1, 2', 2', no. Tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? Como lo de pirofosfato. El pirofosfato es esta parte. 2 grupos fosfato unidos. Eso es pirofosfato. No. Tienen nombres. Y le voy a quitar el 1, 2 y 3 para que se les quite que se llaman 1, 2 y 3. No. Tienen un nombre. Bueno, se les nombra, no es que tengan un nombre. Se les nombra de una manera al estar unidos aquí a una base nitrogenada. Digo, a un nucleócido para formar el nucleótido. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? A ver. ¿Saben o no? Digo que sí se los enseñaron. No, la verdad no. No, no recuerdo. No. Muchos de ustedes tuvieron a Berardo Curiel, y yo creo que si le pregunto, él va a decir que sí se los enseñó. Que él es buen maestro. El grupo fosfato que se encuentra más cercano al carbono de la molécula se llama alfa. ¿Ok? Alfa. El siguiente se llama beta y el siguiente se llama gamma. Entonces, la molécula de DNA o de RNA tiene solamente, los nucleótidos solo tienen el fosfato en alfa, el que está en la posición alfa. Los demás ya no los tienen. Y de hecho, estos dos son la fuente de energía para la síntesis de las moléculas, ¿sí? Es decir, se requieren nucleótidos trifosfato para la síntesis de DNA y RNA, pero las dos moléculas, el pirofosfato que mencionó su compañera, se utiliza para energía, para la síntesis de esas moléculas. ¿Ok? Bueno, muy bien, vamos a seguir. Aquí tenemos a todos los nucleócidos y los nucleótidos, adenosina, guanosina, citidina y uridina. Ahora, ¿qué estoy buscando mi... Acá estás. ¿Qué grupos funcionales podemos ver? A ver, veamos en la adenosina. ¿Qué grupo funcional es este? Un amino. Amino.
En la guanosina también tenemos grupos amino, ¿sí? Y también tenemos, ¿qué grupo es este? Carbonilo. Ujú. Ajá, grupo ceto, ¿sí? La citidina tiene igual grupos amino y grupo ceto. Fíjense, la uridina, en lugar de un grupo amino en esta posición, tiene un grupo ceto, ¿sí? Entonces, ¿qué otros grupos necesitamos aprendernos? Bueno, el grupo fosfato, PO4, también los grupos funcionales de los azúcares, que son los hidroxilos, y aunque aquí no están, no lo estoy viendo, tenemos que aprendernos al menos cómo se llaman este grupo y este otro grupo. ¿Cómo se llaman? Metilo. Metilo Y etilo. y etilo. Entonces, todos estos grupos que estamos viendo, amino, ceto, fosfato, metilo, hidroxilo, etilo, se los tienen que aprender. Ahora, cuando ustedes vean mutagénesis, verán que las estructuras de las bases nitrogenadas tienen aquí adentro algo muy importante para los que saben química. ¿Qué es esto? Dobles enlaces. O una que, pero sí son dobles enlaces cuando están en una molécula cíclica, ¿se llama qué? Resonancia. Una estructura resonante. ¿Qué implica la resonancia, chavos? Ustedes que son químicos ya. Estabilidad. Estabilidad ¿De qué? de la molécula. Mientras más estructuras resonantes tenga, más estable va a ser una molécula. Pero, y la resonancia hace que se esté moviendo ¿qué? Los electrones. Hay un flujo de electrones constante en la molécula. Exactamente. Entonces, ustedes van a aprender en mutagénesis que las bases nitrogenadas tienen dos estados. Uno que es el más estable, que es este, y otro menos estable, en el cual este grupo amino se puede hacer un grupo imino. Y este grupo ceto se puede hacer un grupo carbonilo. ¿Por qué? Justamente por la movilidad de los electrones, que estos electrones, bueno, aquí puede brincar uno o aquí puede regresarse otro y van a tener una estabilidad amino-imino y ceto-carbonilo o carboxilo. Esto necesito recordar, pero lo podemos revisar, ¿sí? ¿Cuál es la molécula más estable? La que está representada ahorita en su diapositiva. La menos estable es la de imino, carboxilo, carbonilo. Eso lo revisamos, ¿sí? Si no mal recuerdo es cetoenol. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Gracias por corregirme. Cetoenol. Tienes toda la razón, porque aquí brinca un hidrógeno o un electrón, entonces es un enol. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Cetoenol. Déjalo borro. Ay, que me encanta la gomita de esto. Cetoenol. ¿Sí? Entonces, ceto. Ay. Enol. ¿Sí? Cetoenol, amino y mino. ¿Sí? A este cambio entre una forma y otra se le llama tautomerismo. Tautomerismo. No lo voy a escribir todo, está muy largo. Tautomerismo. ¿Sí? Dentro de la historia que cuentan, no recuerdo si lo dice Watson, porque yo también leí el de Crick. Crick también tiene su libro, pero es menos famoso. Se llama Ese loco propósito. Si algún día les interesa leerlo, es muy interesante. Porque Crick era el más centrado de los dos y el más, creo yo, el más inteligente. Ellos estaban trabajando con las formas tautoméricas, que no eran estas, entonces no les daba la estructura. Resulta ser que en la oficina en la que estaban, había un químico que los estaba escuchando. Y entonces, cuando vio que no discutían, y discutían porque ellos discutían por horas, les dijo, pero es que ustedes, esa no es la forma más estable de la molécula. Y ellos se quedaron, no sabían química. ¿Tanta? No. Se quedaron, ¿cómo? No. Estas son las formas estables y ya se las dibujó y se las enseñó en un libro de química.
Todas esas pequeñas piezas de evidencia son las que a uno le ayudan a veces a avanzar. Lo que a veces la gente te dice, entonces, y todo sale de un esfuerzo conjunto, ¿no? Fue Watson y Crick, pero hay muchas cosas detrás de la definición de la estructura de la molécula. Ok, entonces ya sabemos que este automerismo va a tener mucha importancia en su segundo parcial, mutagénesis. Se lo estoy diciendo de una vez, ya no lo vamos a ver. Muy bien. Ok. En esta parte ya es nada más un repaso sobre la estructura de la molécula. La estructura de la molécula de DNA. De nuevo, en este lado tenemos la estructura, si lo quieren ver así, desdoblada de la molécula. Tenemos los enlaces por puente de hidrógeno que mantienen la unión, que forman, perdón, entre la pirimidina, la purina. Sabemos que la adenina y la timina forman 2 puentes de hidrógeno y la guanina y la citosina forman 3 puentes de hidrógeno. Es un enlace más estable. Sabemos entonces de los enlaces covalentes que forman entre los grupos fosfato de las moléculas del azúcar por enlaces fosfodiéster y los enlaces covalentes que tienen el azúcar con la base nitrogenada, un enlace glicosídico. ¿Sí? Sabemos del antiparalelismo que tienen las hebras de DNA, 5', 3', 5', 3'. Ok. ¿Qué más necesitamos saber de aquí? ¿Qué otras interacciones mantienen la estabilidad de la molécula? Entre las bases nitrogenadas y por la resonancia que tienen, hay fuerzas de Van der Waals. Recuerden que las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno y las interacciones iónicas son interacciones débiles, pero que en conjunto, si son muchas, dan una estabilidad a las moléculas. ¿Estamos? Entonces, entre las bases, digamos que entre los escalones de la molécula, las interacciones que ocurren son fuerzas de Van der Waals y le siguen dando estabilidad a la molécula. Ahora, seguimos con las características físicas, pero también químicas. Ok. A ver, si nosotros tenemos grupos fosfato viendo hacia afuera en la molécula, en la estructura de la molécula, aquí donde estoy dibujando lo azul, ¿qué carácter tienen con respecto al agua? Hidrofílico. Exactamente. Entonces, aquí va a haber, se forma una esfera de solvatación. Moléculas de agua pueden interactuar aquí, ¿sí? En el DNA. ¿Sí? Y hacia el centro, dada la resonancia que tienen las bases nitrogenadas, se formará un centro ¿de qué tipo? Hidrofóbico. Exactamente, hidrofóbico. El centro de la molécula del DNA es hidrofóbico y el exterior de la molécula es hidrofílico. Eso es muy importante y eso les ayuda mucho a entender la purificación de los ácidos nucleicos. Permítanme dibujarles, déjame ver qué sigue. ¿Qué pasa en el caso de la molécula de... No. Ay, ¿qué hice? Perdonen, algo hice. Algo me equivoqué para variar. Ok, déjenme adicionar una diapositiva. Es que se acabaron las diapositivas. Ok. Ahí está mi dibujo ahí. Aguántenme. Nosotros acabamos de ver la estructura de doble hélice del DNA, que aquí me salió horrorosa, ¿no? Entonces, las hebras forman puentes de hidrógeno y quedamos que la parte exterior de la molécula es hidrofílica y la parte interior de la molécula, donde están las bases nitrogenadas, es hidrofóbica. ¿Sí? ¿Qué pasa con el RNA? El RNA siempre lo dibujamos como una hebra sencilla, porque eso es una hebra sencilla de un ácido nucleico, cuya diferencia con el DNA son 2. Una, que no tiene una estructura de doble hélice, y 2, en lugar de timina, tiene uracil. Ahora, supongamos que a esto le ponemos agua. ¿Sí? Entonces, si a esto que le pusimos agua, la voy a poner como verde, el agua, en el caso del DNA, pues va a solvatar, ¿cierto? Va a estar alrededor de la molécula. Y en el centro
hidrofóbico no va a entrar el agua, ¿sí? Porque la esfera de solvatación que forman con los grupos fosfato, el esqueleto de fosfato, todo mantiene alejado la parte hidrofílica del agua. ¿Qué pasa con el RNA? El RNA también tiene sus grupos hidrofóbicos, bueno, su parte hidrofóbica y su parte hidrofílica. Entonces, si es hidrofóbica la parte que está aquí en el centro, expuesta, ¿ustedes creen que esta es la estructura que se va a mantener? No. No, ¿cuál sería? No. Se enrollaría. ¿Qué interacciones tendría que hacer para enrollarse? ¿Quién? ¿Ablocarina o quién? Yo tendría que haber alguna interacción como Van der Waals. No, ¿Entre los fosfatos? no. A ver, vamos a ver. Interacciones hidrofóbicas para que quede el centro así también hidrofóbico y el exterior ya quedaría unido a, bueno, solvatado con el agua. Más o menos. ¿Qué estoy dibujándole a esto? Que parecen pelitos. Al RNA. Son las bases. Exactamente. Y estas bases son las hidrofóbicas, ¿cierto? Porque todo lo que está aquí arriba de la molécula, si le damos esa orientación, sería hidrofílico. Y lo de abajo sería hidrofóbico. Lo que va a tender a formar el RNA son estructuras de interacción entre sus propias bases, ¿sí? Lo primero que se van a formar son puentes de hidrógeno entre las bases que puedan tener complementariedad. Entonces, esto es lo primero que va a formar. Va a ocultar las bases nitrogenadas lo más que pueda. Digamos que esta sería una primera formación. Por interacciones de complementariedad entre las bases nitrogenadas, se van a formar estructuras de tallo y yasa. Enseguida, pues se va a formar una bola, ¿no? Para proteger los grupos hidrofóbicos, perdón. Pero lo primero que se forma son estas estructuras, y de estas estructuras vamos a hablar un montón en el curso. Estructuras de tallo y yasa. Y aquí acabamos de meter un concepto que habla de complementariedad. ¿Cómo la entendemos? Que siempre buscará mantener unión entre sus bases compatibles. ¿Entre quién y quién? Se haría complementariedad entre las bases púricas con pirimídicas. ¿Quién y quién? Adenina, guanina. ¿Adenina con quién? Con citosina. Adenina, timina, y guanina, citosina. guanina, citosina. Pero en este caso sería adenina, uracilo. Adenina, uracilo. ¿Sí? Entonces, esto es para el RNA. Cuando hablamos de complementariedad, hablamos de la complementariedad de las bases. ¿Sí? Esto quiere decir, y me voy a regresar a la molécula de DNA, que sí, tiene sus extremos 5', 3'. Este sería el 5', 3'. Son hebras de ácidos nucleicos antiparalelas complementarias, es decir, que aquí si aquí tengo una C, ¿qué va a haber enfrente? Una G. Si aquí tengo una A, ¿qué va a haber enfrente? Una T. Si aquí tengo una T, ¿qué va a haber acá? Una A. Si aquí hay una G, ¿qué habrá aquí? Una C. En el DNA tenemos dos hebras antiparalelas complementarias. Se complementan en esta organización de bases. En el RNA no tenemos una complementariedad per se. Sin embargo, cuando el RNA se pone en solución, las bases buscan complementariedad y forman este tipo de estructuras. ¿Sí? Para algunos tipos de RNA, esta estructura va a ser muy importante, como por ejemplo, y ya lo veremos en su momento, el tRNA y el rRNA.
Ahí la importancia de la complementariedad es importantísima. Pero si ustedes sacan cualquier molécula de RNA y la ponen en solución, lo primero que va a hacer es estructurarse en estructuras de tallo y asa por complementariedad de bases y luego ocultar el núcleo hidrofóbico y exponer los grupos fosfato para mantener la estabilidad de la molécula. Esas son puras cuestiones químicas. Esto lo va a hacer de forma, pues, natural, ¿no? Porque se van a ocultar los grupos, los centros hidrofóbicos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok. Sí, profe. Muy bien. Si no les queda claro algo, vean otra vez el video y llegan con dudas para la siguiente clase, que sería que el lunes, ¿no? Bueno, todavía no acabamos, no se emocionen. Ahora, ¿cómo representamos a la molécula de DNA? Bueno, ustedes ya vieron, ¿no? Vieron que podemos representarla así como una estructura muy padre, doble hélice, o pueden representarla así con un dibujo horroroso como los que yo hago, ¿sí? DNA, estamos hablando de DNA. Sin embargo, la manera más común de representarlo es así. Ahí. Déjenme borrar ese que salió horroroso. Y lo voy a hacer así. Ándale, ahora sí me salió. 1, 2. La representamos generalmente como dos líneas. La superior es la 5', 3', y la de abajo es 5', 3'. A esto me refería con la palabra convención. Ahora sí, expláyense. ¿Qué es una convención? Los que dijeron que sí sabían. Y los que no también. Llegar como al consenso de que así se representa, la de arriba 5', 3' y la de abajo 3', 5'. Entonces, a ver, pero explícamelo. Haz de cuenta que no entendí, que soy un chavito de secundaria. ¿Podría ser como de común acuerdo el que se represente así para su explicación y entendimiento? Ok, ya me está gustando más. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, ya les puse aquí la definición. Pero sí, como dijeron sus dos compañeros, es un acuerdo al que llegamos, ¿sí? Entonces, una convención, de acuerdo a la Real Academia Española, es una norma o práctica admitida tácitamente, es decir, entre todos nos pusimos de acuerdo, que responde a precedentes o a la costumbre, es decir, algo que se le ha llamado. Por ejemplo, ¿por qué le decimos en español perro a un perro? ¿Se han puesto a pensar en eso? Esa es una convención. Al perro, a ese animal de 4 patas con orejas peludo, se le empezó a llamar en algún momento perro en español y el nombre se le quedó y se hizo al final una convención. Es decir, ya todos le decimos perro a un perro. Como ahorita su generación le llama lomitos, pues es una onda de generación, pero por convención ahorita entendemos claramente qué es un lomito. Si tú me dices lomito a mí, ya te entiendo, porque ya es una convención, es una costumbre de estarles llamando así, ¿sí? Antes, antes de los 1900 les decían escuincles, ¿no? O los antiguos aztecas les decían escuincle y un escuincle era un perro. Después cambió la convención, la costumbre y más bien a los niños nos decían escuincles cuando éramos niños. Entonces, esto es un acuerdo que se llega. Ahora, veamos la definición 2. Acuerdo o pacto entre personas, organizaciones o países. Ahora, no siempre son, dentro de esas organizaciones tenemos a la UPAC. ¿Qué es la UPAC? Cuéntenme. Es la organización de una organización así se puede decir, entre varios, pues sí, científicos que dan de la definición de estructuras químicas, así como, hay convención de los nombres, de las nomenclaturas y diferentes tipos de nomenclatura. Todo. Ok. ¿Se acuerdan que hablamos hace rato? Gracias. ¿Se acuerdan que hablamos hace rato de 5', 3'? Eso es una convención. A eso se llegó. A eso una serie de científicos, de químicos, como dijo su compañero,
llegaron al acuerdo de que a la molécula más importante no se le iban a adicionar. Las moléculas que se adicionaran a una molécula importante no iba a dar continuidad a la numeración, sino que si esa molécula era de un carácter diferente, se le iba a dar números primos. Esa es una convención. Bueno, todo este chorro de las convenciones es para decirles que en el caso del DNA, la convención es esta. Se representa siempre la estructura 5', el extremo 5' en la izquierda y la estructura y el extremo 3' a la derecha. Por lo tanto, estoy buscando mi apuntador. Aquí está. Por lo tanto, si de repente sienten que no estoy hablando es porque estoy buscando mi plumón, ¿sí? Por lo tanto, si la cadena que se representa de izquierda a derecha es la 5', 3', la complementaria tendrá que ser a la inversa, es decir, 3' a 5'. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Esa es la primera convención. Sí, profe. Obviamente aquí no se lo estoy dibujando, pero entre estas están las bases interactuando por estas líneas que representan los puentes de hidrógeno. No voy a poner 2 ni 3 para representar si son guaninas, si citosinas o adeninas y timinas. Simplemente una línea representará puentes de hidrógeno. ¿Sí? Esa es otra convención. ¿Cuál es la otra convención? Bueno, a ver, déjame ponerles primero esto. Ahora, supongamos que tenemos aquí un extremo 5', y voy a poner una secuencia. A ver, déjame ver. Damaris, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Díctame una secuencia. A, C, G, G, C, C, A, C, G, A, G, C. A, G, C, perfecto. Ahí está, gracias, Damaris. Esta es la cadena de arriba, la cadena superior. No les vamos a poner nombre todavía, porque llevan nombre, han de saber. Ahora, si esta es la cadena que estoy representando como 5', 3', necesito que alguien me dicte, bueno, no alguien, ahorita le digo a alguien. A ver, vamos a ver. Alexa, díctame. ¿La complementaria? ¿Qué cadena, qué secuencia tendría que ir aquí? Bueno, sería timina, bueno, T, ese sería G, C, C, G, G, T, T, C. No. No, perdón. G, T, C y G. Okay. Y terminaría en 5. Sí, muy bien, gracias, Alexa. Chéquense. ¿Qué es algo importante que tuve el cuidado de ponerle? Además de que la complementariedad sea la adecuada. Alguien que me haga notar. ¿El guión? ¿O que inicie con 5' y termine con 3'? Más bien eso, no tanto el guión, que el guión es importante, pues, pero la polaridad, el sentido. Siempre tengo que poner el sentido o la polaridad de mis cadenas. Si yo les estoy dando una secuencia X, como la de arriba, y les pido la complementaria, me la dan así, me complementan, ¿sí? Aquí viene una parte complicada, dos partes complicadas. Una, si yo lo que quiero representar es la secuencia de abajo, entonces tengo que representarla en 5', 3', ¿sí? Esto es, todas las secuencias de DNA que vean reportadas en cualquier sitio, en cualquier publicación, siempre van 5', 3'. Primera. Segunda, solo se representa una hebra. Y se los voy a demostrar. Bueno, espero tenerlo a la mano. Ay, ay, ay. Déjenme quitar. Bueno, van a ver los dibujos ahí medio feos. Pero... déjenme ver si puedo encontrar una secuencia rápidamente.
Esta es una base de datos de interés científico, una base en Estados Unidos que se llama NCBI. No. Yo puse la búsqueda para gen de actina. Me dio que hay 134.431 secuencias depositadas al respecto. Yo estoy buscando genes, no estoy buscando proteínas. Si yo le pico a cualquiera de estas, vean lo que va a aparecer. Bueno, ahora me aparece el mapa, cómo está localizado en un cromosoma. Eso no me interesa. A mí me interesa ver la base, ver los nucleótidos de la misma. Espérenme. Aguanten conmigo. Aquí está. Vean. Llegué hasta este es el RNA mensajero de la actina. Chéquense, tienen muchas cosas que no me voy a tardar en explicarles aquí. Simplemente quiero que vean que tiene la secuencia de nucleótidos representada aquí va desde la posición 1 hasta la 1990, 2000, 2010, 2015. Del 1 a 2015. Sin embargo, no me representan como aquí la complementaria, solo me representan una hebra. ¿Cuál hebra me están representando? La 5' a 3'. Y esa es una convención. Ya no me van a poner aquí. Yo para el curso sí se los pido, pero cuando ya estamos trabajando en la vida real, ya no lo ponen, porque sabemos que empieza en 5' y acaba en 3'. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesor. Cualquier secuencia de nucleótidos que vean representada en algún lado va 5' a 3'. Bueno. Primera parte complicada. Segunda parte complicada. Ahí les va. Podemos encontrar secuencias que codifican para genes en esta dirección, pero también podemos encontrar genes en la contraria. Pero la orientación del gen siempre va a ser 5' a 3'. Esto quiere decir que en ambas hebras del DNA, la superior o la inferior, vamos a tener la posibilidad de encontrar genes. Ya vamos a llegar a la definición de genes. ¿Sí? ¿Lo puede explicar otra vez, profe? Sí, o sea, a ver, tenemos dos hebras, ¿no? 5', 3' y la otra es 3', 5'. Yo lo que estoy diciéndoles es de que ahorita lo que les enseñé en el ejemplo es un gen para la actina humana y que tiene un tamaño de 2015 pares de bases. Aquí, el gen empieza aquí y termina hasta acá abajo, ¿sí? Y tiene esta orientación, 5' a 3'. Ahora, este gen tiene una cadena complementaria que no está representada aquí. Yo lo que les estoy diciendo es que en el DNA hay genes en las cadenas de arriba, la 5' a 3', pero también puede haber genes en la cadena complementaria, en la 3', 5', pero todos los genes siempre llevan la orientación 5' a 3'. Por eso vean la orientación de mi flecha. 5' a 3', no la estoy poniendo al revés. Los genes siempre van a ir en orientación 5' a 3', así sea en la cadena superior o en la complementaria. Yo sé que esto les es así como mind blowing, pero tienen que darles claro, porque si no muchas veces creen que los genes solo están en una hebra, y no. Cuando llegamos a plásmidos en el cuarto parcial, les vuelve a dar dolor de cabeza porque no les queda claro. Razónenlo y lo platicamos en la próxima clase. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Antes de que nos vayamos, porque ya estamos por acabar la clase, vamos a prender la cámara para tomar, no es necesario que la prendan todos si no quieren, pero porque no van a salir, además son bastantes, pero déjenme, necesito tomar una captura de pantalla. Entonces ya la prendió Iván, Alexa, Luis, Lulú, algunos no tienen nombre, allá, Carlos, Fernanda, Josué, Giovanni. Muy bien, muchas gracias a todos. Déjenme tomar la foto.
Si quieren sonreír, sonrían, si no, no. Muy bien. Perfecto. Ya con esa evidencia. Muy bien, pues déjenme acabar la grabación.